Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, mi compañero Jesús y yo vamos a hacer la presentación de nuestro caso clínico. Nuestra paciente de iniciales K, S, A, M es una mujer de 19 años. Justamente hoy día cumple 19 años. Ella es, su ciudad natal es Trujillo. Se encuentra soltera. En el orden de hermanos, ella es la primera, solamente son 2 hermanos, me cuenta. Ella vive con sus 2 padres, aunque mayormente vive con su madre, ya que su padre, por cuestiones de trabajo, los ve a ella y a su hermano en muy pocas ocasiones. Vive como le digo, con sus padres, vive con su hermano, también vive con una tía y vive con una prima. Ella está estudiando en la universidad y su lateralidad es diestra. Bueno, nosotros destacamos 5 hallazgos de la anamnesis como antecedentes relevantes que nos van a ayudar a comprender y a complementar un poco más sobre los resultados que nos de las pruebas que le tomamos. El motivo de consulta de ella es que siente que es una persona muy callada, muy tímida. Nosotros nos pudimos dar cuenta de eso en todas las ocasiones que le hemos hecho la aplicación de prueba, le hemos hecho la entrevista. Entonces, ella nos cuenta que quiere ayuda en eso. También ella siente que pierde muy rápido la atención cuando está en clase, cuando está conversando con sus amigos sobre algún cierto tema. Entonces, nuestro primer hallazgo es que su estado de ánimo predominante es feliz, pero su felicidad depende de su familia. Maneja bien las emociones, nos cuenta, pero cuando llega al límite, ella ya no las maneja tan bien, entonces empieza a alzar la voz y por la emoción del momento tiende a llorar. En este caso, como le menciono, este, este antecedente nos pudo ayudar y en este caso nos ayudó en pruebas predictivas, que es el HTP, el test de la figura humana y el test de la persona bajo la lluvia. Como segundo hallazgo tenemos que ella es muy callada, como le menciono, le da vergüenza hacer ciertas cosas o hacer escándalo en público. Hacer escándalo en público ella se refiere sobre, no sé, tal vez reírse con sus amigos y llamar la atención del resto de gente. Entonces, a eso es lo que ella quiere llegar. Sin embargo, refiere que tiene buenas amistades y resolver conflictos conversando. Ella cree que es la mejor manera. Y su relación de pareja, ella nos cuenta que anteriormente tuvo una pareja, que su relación era muy superficial, no frecuentaban tanto y terminó por aburrimiento. Actualmente no tiene interés en tener una pareja. Tal vez esto tiene que ver mucho sobre el apego que tiene o la relación que tiene con su padre. Podría estar relacionada. Como tercer hallazgo, refiere como debilidad, quisiera mejorar mi atención. También soy muy distraída. Su materia menos favorita era matemáticas. Eh, Como cuarto hallazgo, sus fortalezas percibidas son, ella nos cuenta que es muy feliz, que es educada, nos cuenta que sus metas a corto plazo es aprobar el ciclo. Ella está cursando segundo ciclo de su carrera, que es, si no me equivoco, biología pesquera, y tuvo que cambiar por su primera opción. eh, o sea, ella quería en primera instancia estudiar ciencias biológicas, pero también nos contó que por cuestiones de puntaje, ya por descarte, eligió esta carrera que es biología pesquera. También nos contó que ella piensa terminar este año, eh, cambiarse de carrera y eh, poder postular a la carrera principal que era su primera opción, que era ciencias biológicas. Su principal motivación es externa, su familia, como le menciono, eh, se ve que
o bueno, más adelante en las pruebas vamos a poder notar cómo tiene demasiada relación, su relación con sus padres, con sus hermanos. Y bueno, como quinto hallazgo, vive en una familia extensa. El recuerdo más significativo de su infancia involucra a su padre, eh, que tuvo una visita esporádicamente, que no veía. Ella nos cuenta que no había visto a su padre en mucho tiempo. Entonces su padre, por sorpresa, viaja. eh, entonces ese es un recuerdo muy significativo de su infancia en ella. Su vínculo más cercano era con su prima mayor, quien ahora vive lejos por temas de estudio, y nos cuenta que la sexualidad en su casa es un tema muy tabú. Acá podemos ver que eh, tiene una posibilidad de que haya una existencia de carencias afectivas o figuras de apegos inestables, por las razones que ya he ido hablando. Le doy pase a mi compañero Jesús. Bueno, como primer test proyectivo tenemos el test de la figura humana de Karen Mancover, un test bastante utilizado y bueno, tenemos los aspectos observados en el cual tenemos como primer punto una figura notablemente pequeña. Bueno, la hoja 4 aproximadamente mide 20 a 25 centímetros, en el cual el dibujo medía entre 8 a 10 centímetros, bastante pequeño. Tenemos también la expresión facial agradable, cálida, y agregado a esto ruborizada, lo cual Darwin en su obra Las expresiones humanas define la ruborización como una expresión particular humana, así como el lenguaje, solamente lo poseemos nosotros. También los ojos cerrados y una sonrisa tímida. Manos no visibles, que según el manual esto vamos atribuido como a aspectos antisociales. Obviamente en este caso, luego de la entrevista y todo, se puede saber de que esto va más arraigado a la introversión de la persona. Brazos en jarra, como haciendo una pose de condescendencia o de servidumbre. Bueno, en la interpretación podemos ver que después de todo esto, lo único que tenemos que sacar a flote es que quizá la persona está atravesando un momento delicado de su vida, donde su autoestima se ve deteriorada, donde su autoestima se ve desplazada, donde demuestra solamente su mejor cara ante el mundo, intenta demostrar cierta calidez, cierta timidez, cierta modestia ante las personas, ocultando sus manos como signo de que es indefensa, de que está preparada para los cambios. Como siguiente tres proyectivo tenemos el HTP, que acá tenemos una buena lista de aspectos significativos. Pero bueno, uno de los más importantes es de que, bueno, dibuja a su familia en el orden en el que está, en esta madre, hermano, evaluada y padre. La mamá y el padre están alejados, están muy distanciados. Quizá esto por obviamente su ruptura que ya fue hace mucho. Tenemos en medio la casa, en la cual la casa tiene apertura al ambiente, al entorno, las cortinas están recogidas. Tenemos el árbol dibujado en la parte derecha. Es un tronco bastante fuerte, tiene bastantes hojas y tiene muchos frutos. También se puede ver a simple vista de que todo el dibujo está en armonía. Es pequeño, pero todos cumplen su tamaño. Y también podemos apreciar un astro a la mitad, en toda la esquina. Bueno, ¿qué podemos decir de ello? Bueno, la persona obviamente está estancada un poco en su deseo de la familia, en su deseo de la cohesión familiar. Una estructura interna, quizá con unos problemas más que familiares, personales, donde se ve bastante vulnerable,
donde quizá está abierta al cambio, necesita iluminar aquello que se esconde. El árbol prácticamente es la psique de la persona. Usando esto como base podemos entender entonces de que ella es una persona emocionalmente abierta. Los frutos pueden indicar una tendencia a la creatividad o a la expansión fantasiosa de la conciencia. Tercer punto. Bueno, como tercer test aplicado tenemos el test de las estrellas y las olas, en el cual es un dibujo que tiene cohesión armoniosa y según el manual, este cumple como requisito de respuesta anímica. Tiene una pequeña isla, o mejor dicho, mucha arena en, el, en la parte posterior del dibujo. Tenemos un mar bastante pasivo, la verdad. Tenemos un sol bastante predominante, bastante luminoso. Pequeñas nubes alrededor, pero difuminadas, o mejor dicho, sombreadas. Un bote, la persona y el bote anclado a la isla. Lo cual podría denotar estabilidad emocional, siendo de que la obra o el dibujo cumple cierta armonía, pero entendiendo todo desde la anamnesis, la expresión simbólica de todo lo que hemos visto es contenida. De repente está estancada en algún momento de su vida. Es difícil desplazarse por una vida donde está completamente llena de decepciones, llena de irregularidades. Su personalidad puede tender a ser flexible, con apertura moderada hacia lo ideal, aunque está en una constante búsqueda de estabilidad, de pertenencia, de autonomía, de autoeficacia. Bueno, como último test tenemos el de frases incompletas de Sachs, en el cual acá se pudo evidenciar más a fondo todos esos problemas en áreas específicas y sobre todo esos miedos hacia la todos esos miedos y todas esas decepciones, ya sea en el ámbito académico, laboral o familiar o social. Bueno, tenemos un montón de aspectos significativos. Tenemos la tendencia perfeccionista, tenemos interiorización de exigencias familiares, tenemos autoestima vinculada estrechamente al rendimiento y la aprobación, culpa intensa ante el error o la percepción. Recuerdo algunas respuestas del test en el cual alguno decía, no olvidaré nunca el día en que reprobé un examen. Mi familia dice que soy, la frase es mi familia dice que soy, y lo termina con un estudiante ejemplar. Hay una donde dice, mi mamá es fuerte pero me exige demasiado. Hay otra donde dice, mi papá es estricto y no pasa mucho tiempo en casa. O sea, todo el problema, más, más que nada, está abarcando desde una vista sistemática. Toda génesis de problema se aprecia, podemos observar de que es más que todo en un ámbito familiar, en un ámbito disfuncional. Podemos ver una estructura de profesionalidad orientada al logro, donde la autoexigencia y la búsqueda de aprobación externa sostiene la autoestima. Esta dinámica genera tensión entre el deseo de ser reconocido y el temor a fallar, limitando la espontaneidad y la autonomía personal. Bueno, luego de haber hecho un recorrido por estos test,
tenemos el diagnóstico presuntivo, ¿no? Que bueno, en realidad dos diagnósticos estaban, por decirlo de algún modo, peleando entre ellos, pero el que ganó fue el trastorno de ansiedad generalizada, el cual cuenta con rasgos de personalidad ansiosa y perfeccionista, caracterizado por un patrón de autoexigencia elevada, miedo a la desaprobación y dificultad para la regulación emocional. A diferencia del TOC, que obviamente es la necesidad de querer hacer todo bien, de querer hacer todo perfecto, todo, de ser una persona pragmática. Tenemos el trastorno de ansiedad, el cual cumple con criterio diagnóstico, que obviamente son más de 6 meses, donde la persona vive a base de prospecciones, donde va pensando que el futuro va a ir tal, de tal manera, de tal manera. Es un estado anímico constante de desesperación. También la angustia forma parte de ello. Tiene problemas para conciliar el sueño. Tiene problemas también para mantenerse atenta, irritabilidad, inestabilidad, dificultades de concentración, entre otras. Y a pesar de ello también tiene un patrón de autoexigencia elevado. Tiene dificultades para la autorregulación emocional. Así que siguiendo todo aquello, esto cumple, sería lo más cercano a lo que la persona puede estar padeciendo o sintiendo. Con eso finalizamos nuestra exposición de caso. Muchas gracias.